Lo que pienso. Lo que quiero. Lo que siento. Vale y mucho. ¿Por qué callar si nacimos gritando? Brix, ponete las pilas por Nicaragua. El Movimiento Juvenil Nicaragüita te invita a que escuches y participes en tu programa Soy Joven, tu espacio libre de expresión juvenil. Actualmente en Nicaragua se está jugando una política sucia, una política corrupta, que no hay credibilidad, poca honestidad y desconfianza. La población tiene desconfianza de parte de los políticos. Relacionándolo con la sociedad en general, incluyendo a los jóvenes, el concepto que se tiene sobre política es un concepto balurde, porque cuando le hablas de política a un chavalo cualquiera que no está organizado, lo primero que hace es enlazarlo con un partido político. La política es democracia, igualdad. Dentro de la política está la negociación en la cual nadie pierde. Para mí, se ven a todos por igual, pobres, ricos, no hay distinción de raza, sexo, género. Eso es política para mí. Se acercan las elecciones en Nicaragua. En noviembre de 2011, los y las nicaragüenses votarán para elegir a su futuro presidente y a los diputados que legislarán para el país. En 2008, el 52% de los votantes eran menores de 30 años, un dato que para estas elecciones no se conoce, pero lo más seguro es que haya aumentado. Esto le otorga un enorme poder de decisión a la juventud. Sin embargo, hay quienes no lucen tan optimistas al respecto, porque aducen que ningún candidato cumple con sus expectativas. Tal es el caso de Ailín Torres, una joven del municipio de Corinto, que nos cuenta cómo se siente con la llegada de la temporada electoral. Mi nombre es Ailín Torres, tengo 23 años, soy de Corinto, Chinandega. Corinto es una ciudad puerto. Es una ciudad tranquila en donde las personas pueden andar sin riesgo de que les suceda nada malo. Es un lugar bonito para vivir. Bueno, la verdad no estoy animada para las elecciones. De hecho, todavía no sé si voy a votar o no. No hay ningún candidato que llame mi atención o que tenga una propuesta firme para la cual yo pueda decidirme y apoyarlo. ¿Qué es lo que hace que estos candidatos no te convenzan? ¿Por qué ninguno te llama la atención? Porque están con el mismo discurso de siempre y no se mira que hay ningún cambio en lo que quieren, que dicen ellos que quieren para la población. Entonces todavía no sé si voy a votar. Tal vez si alguno de ellos cambia un poco su discurso y hace realidad todas las promesas, puede ser que me anime a votar. Yo sé que el voto es un deber y un derecho y que todos debemos de ejercer el voto, pero no sé, a veces suceden cosas que nos desilusionan y no queremos por eso ir a votar. Yo creo que aunque yo no vote por una persona para presidente, eso no quiere decir de que esa persona no me va a representar a mí, porque igual todos somos parte de la nación y él es la persona que está gobernando y quien de alguna forma nos dirige y nos representa en todo momento. Entonces igual va a representar por mí aunque yo no haya votado por él o aunque yo no vote de todo. Opiniones como esta son comunes en todos los jóvenes. La política es un tema que causa apatía en este sector de la población, que al final se traduce en votos nulos para estas elecciones. Ellos explican sus razones. Pues sinceramente no tengo candidato, porque la verdad no conozco el plan de gobierno de ninguno de ellos y ellos tampoco se interesan por mostrárselo a la población. Tengo grandes expectativas a realizar mi derecho al voto. Considero que las personas que estén un poco desalentadas o que no estén muy animadas a votar lo tienen que hacer porque estas elecciones son decisivas para el desarrollo del país. Sí pienso votar porque es un derecho y además de un derecho, si no voto no voy a poder reclamar para nada quede quien quede en estas elecciones. Bueno, sinceramente estoy viendo, tengo que revisar y ver cuáles son los planes de gobierno que tiene cada partido político, pero igual siempre voy a ir a votar. Aún no tengo las propuestas de los candidatos. Bueno, conozco algunos de los 5 candidatos, sé que algunos no tienen buena fama y aún, para responderte, pues, no sé aún si voy a votar. Sin embargo, no todo está perdido. Jóvenes como Omar Castro encuentran esperanza en este proceso electoral, puesto que lo ven como una oportunidad para aportar a que el país cambie su rumbo hacia uno más positivo y de progreso. Él es un joven de la ciudad de Jinotega que ejercerá su voto por primera vez. La idea de participar en este evento cívico lo llena de entusiasmo, pues piensa que su voto es capaz de promover cambios en el país.
vengo de Jinotega, tengo 17. Jinotega queda en el norte, vivo en un barrio que se llama Rojeralle, es un barrio bien tranquilo, es un barrio que por el momento está bien. Sí, tengo muchas ganas de votar, me encuentro bastante indeciso, sí, por todos los problemas que hay, pero más o menos tengo mi candidato, quiero votar, quiero ver cómo es que se hace todo eso. Es mi primera vez que voy a votar, me siento bastante emocionado. Yo creo que es importante porque es un derecho que tengo para poder decir, o sea, para poder elegir al que va a dirigir mi país, de que resuelva los problemas económicos que hay en mi país, porque por lo menos mis padres son de escasos recursos y espero que se les brinde mejor empleo, que se les brinde mejor acceso a la educación y acceso a la salud. Yo creo que si no votas, no tenés el derecho de reclamar y se te vería como un poco falta de interés, falta de preocupación por ver mejor a Nicaragua. Pero si yo voto, tal vez puedo cambiar, o sea, si yo voto, yo voy a poder reclamar ante las autoridades y decir, yo voté aunque el candidato el que ganó no fue mi candidato de preferencia. Pese a nuestra decisión de votar o no, quien sea que llegue al poder deberá responder por cada uno de nosotros, quien deberá velar por nuestros intereses y necesidades sin importar banderas partidarias, ideologías o razas. Es el pueblo el que les ha otorgado el poder de administrar el país, y es en función de todos nosotros que el Estado debe de actuar. No obstante, el voto es un deber y un derecho que a lo largo de la historia ha costado sudor, guerras, manifestaciones y enormes esfuerzos a nuestros padres y abuelos, que lucharon para que el día de hoy viviéramos en condiciones dignas y democráticas, donde el respeto de los derechos de hombres y mujeres sean el eje que mueve el actuar de los gobiernos. Ahora depende de nosotros, jóvenes, ciudadanos nicaragüenses, si queremos que nuestro país sea un lugar mejor para vivir. Vos podés hacer la diferencia. Tu voto cuenta. Esto fue una producción del Movimiento Juvenil Nicaragüita.